Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Terapia con el Doctor Culero. ¿Y ahora qué? La pregunta sería, ¿qué pasa después de la terapia? Muchos nos hemos preguntado después de terminar un proceso terapéutico, ¿ya estoy bien? ¿Nunca más voy a necesitar ayuda? ¿Cómo se ve la vida después de sanar algunas heridas? Hoy Hoy vamos a hablar de ese momento, el después, el regreso a ti, el volver a conectar contigo después de haber sanado, el espacio que se abre cuando ya no estás en crisis, cuando ya no estás sufriendo y todo lo que eso implica. Primero, habría que ponernos en contexto. Yo, yo soy el doctor Culero, pero también soy Carlos de la Peña. Y un día a mí me tocó ser el paciente cero de un sistema terapéutico. Y realmente logré entender que un proceso terapéutico es como abrir una maleta que llevabas cargando desde hace años. Al principio da miedo. No sabes qué vas a encontrar, pero con el tiempo aprendes a sacar lo que ya no necesitas, a tirar la basura, como yo le digo, a depositar la mierda en el pañal, como diría el doctor Culero, a acomodar lo que sí y a cambiar lo que no, o a eliminar, para poder caminar más ligero. No es fácil, pero es profundamente liberador. No hay nada que les pueda recomendar más que eso. ¿Qué es un proceso terapéutico? Para poder definirnos y establecer claramente de qué estamos hablando. Es un camino de autoconocimiento, sanación y transformación personal que se realiza con el acompañamiento de un profesionista en la salud mental como un psicoterapeuta, un terapeuta clínico o un psiquiatra. Es cuando decides mirarte por dentro, introspeccionar con la ayuda de este profesional para entender qué te duele, qué te limita y lo que necesitas para estar mejor contigo mismo y con los demás. Eso, eso es un proceso terapéutico. Terminar la terapia no es un fin, es una transición. Es empezar una nueva vida con conocimientos diferentes que los que tenías antes. Es reenfocarte, redirigirte. Y casi siempre la idea o el funcionamiento es que te redirijas hacia adentro, que establezcas quién quieres ser, qué quieres ser, cómo quieres ser. Este proceso a veces es duro, pero la mayor parte de las veces es liberador. ¿Cómo saber que el proceso terapéutico ha concluido? Resulta que el motivo por el que hoy estamos hablando de esto es que me llamó una paciente que vive en México, en la Ciudad de México,
Y me dice, Charlie, alguien me preguntó sobre cómo sabes cuándo es el momento de terminar tu proceso terapéutico. Yo le dije que tú lo habías terminado, entonces no supe cómo contestarle, pero creo que es algo que de lo que se debe hablar porque yo me fui más allá. Yo quise entender no solo qué es cómo termina el proceso terapéutico, sino qué sigue después. Y por eso estamos hablando hoy aquí de esto. Porque el cierre no significa perfección. Haber terminado con todo esto, haber terminado con este proceso, que a veces es doloroso, que a veces es desgastante, que a veces es fuerte, que a veces nos limita y a veces nos hace sentir exhaustos. Insisto, no es llegar a la perfección, sino una autonomía emocional. Cuando llegamos aquí, el problema que teníamos es que no éramos autónomos emocionalmente porque había un montón de cosas que nos limitaban y que no nos dejaban hacer, ser o sentir. Y eso fue parte de lo que tuvo que cambiar cuando la persona que vino a terapia decidió hacerse cargo de sí mismo, enfrentarse consigo mismo. Y eso vale todo en esta vida. Entonces, primero hay que encontrar cuáles son los signos comunes de que estamos terminando nuestro proceso terapéutico. En cada uno de los procesos las situaciones son diferentes y las visiones son diferentes de acuerdo si lo hace un psicoanalista, si lo hace un terapeuta clínico, si lo hace un psiquiatra. Eh, todos tenemos ciertas variantes porque estudiamos cosas diferentes y establecemos caminos y criterios diferentes, aunque todos basados en lo mismo. Esa es la realidad. Todos siempre nos basamos en lo mismo. En ese enfoque es donde estamos visualizando que ya no hay una crisis sostenida. Esa persona ya no sufre de tiempo completo por lo que le sucedió o por lo que le está sucediendo. Por otro lado, ya se te dieron las herramientas para poder resolver situaciones sobre los asuntos que te sucedieron y que hoy o en esta ocasión tenías que sanar. Y aparte de recibir esas herramientas, sabes cómo aplicarlas, reconoces cómo utilizarlas. Ese es otro de los signos comunes. Por otro lado, el que a mí más me encanta es que empiezas a tomar decisiones sin depender de tu terapeuta. Empiezas a decidir qué quieres, cómo lo quieres, por qué lo estás haciendo, quién sí, quién no, cómo es tu vida, cómo funciona sin preguntar, porque empiezas a volver a recuperar tu reconocimiento de que eres quien manda en tu vida. Esa, sin duda alguna, a mí es la que más me encanta. Pero tendría que hacer una aclaración importante. Terminar un proceso terapéutico no significa estar feliz de tiempo completo. La terapia no es para estar feliz, es para tener las herramientas para disfrutar nuestra felicidad de mejor manera y estar más en paz. Entonces no requiero ser el hombre sonriente toda la vida. Ay, fuiste a terapia, pero yo no te veo sonreír. No, ya no me duele. No, ya no me lastima. Es más, lo que me acabas de decir, no me lastima. Y eso genera una gran diferencia. Eso nos hace estar mejor.
Por otro lado, el dolor o el conflicto no desaparecen, pero ahora no te desbordan. Lo que quiere decir es que ahora eres capaz de estar bien. A pesar de que el hecho que te desató una crisis, pues te sucedió, no cambió, no dejó de existir, no desapareció de la nada. ¿Sí? Pero ahora ya lo pude acomodar en mi historia y entender por qué lo permití, por qué lo hizo la otra persona. ¿Sí? Y no quiere decir ni siquiera que perdone lo que me hicieron. Quiere decir que establezco claramente qué es lo que yo quiero para mí y cómo lo quiero. Y aquí es donde esto empieza a tomar mucho sabor. Porque, lo voy a decir en una frase, no es que la vida se vuelva perfecta, es que tú aprendes a navegarla con más claridad. Quitas la basura, entonces puedes ver y avanzas, cabrón. No saben la alegría que representa para las personas que nos dedicamos a la salud mental ver a alguien que termina saliendo por esa puerta sano, que logra irse feliz, encontrándose a sí mismo, descubriendo qué es lo que realmente quieren para ellos. Yo hoy felicito a los que se dan la oportunidad de sumergirse en un proceso de este tipo, porque cuando yo lo viví a mí también me cambió la vida. Nos la cambia a todos. Y he visto a muchos a los que se las cambia. Pero insisto, eso no quiere decir que yo no voy a volver a tener problemas, que no voy a volver a enfrentar situaciones, pero en un momento más hablamos de eso y profundizamos de mejor manera. ¿Qué viene después de la vida sin terapia semanal, que es lo más normal, o quincenal? ¿Sí? ¿Qué viene después? ¿Qué se siente dejar ir la terapia? O dejar de ir a la terapia. Pues al principio puede aparecer miedo o inseguridad. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a semana con semana ir a renovar nuestra posición con nosotros mismos, a establecer nuestra fortaleza ante un diálogo indirecto con alguien que rebotaba nuestras ideas para hacerlas mejor, pero cada vez que íbamos con esa persona nos dio herramientas. Y aunque hoy siento la inseguridad, las herramientas están ahí. Por otro lado, la duda más natural es preguntarte si podrás solo o sola. Claro que es difícil. ¿Por qué? Porque por alguna razón llegaste ahí. Llegaste y te enfrentaste a la terapia. Estabas tal vez tan lastimado o tan creyente de lo que querías lograr que entonces lo hiciste. Felicidades. Diste el paso correcto. Pero hoy al salir o cuando ya saliste, también estás dando el paso correcto porque no es sano que generes una codependencia con tu terapeuta. La terapia tiene que tener un principio y un fin. Y el principio es de reconocer cuál es tu problema o qué es lo que te trajo a terapia. Y el fin es reconocer que ese problema se ha ido. Junto con otros más, porque normalmente
un proceso terapéutico es un poco más global. ¿Habrá algunas cosas que regresen porque no habías tenido la oportunidad de vivirlas? Porque, pues, así pasa, o sea, pasó algo completamente diferente, te sacó de base, y a veces, como ya tienes las herramientas, si vuelves con la misma persona, es muy fácil porque enganchas muy rápido. Porque recuerdas esas herramientas y les das algún toque o alguna herramienta adicional y entonces esa gente engancha muy rápido en su proceso terapéutico y sana ese pequeño detalle nuevo de una manera más rápida porque ya se conoce a sí mismo. La otra cosa que puede suceder y que aparece pues casi siempre, les digo que son muy comunes, es la pregunta de ¿y ahora qué hago con este nuevo yo? Cuando la gente viene a terapia conmigo, casi siempre les digo, a ver, tienes que entender que en tu proceso aprenderás muchas cosas. Aprenderás de ti, reconocerás cosas que quieres y que no quieres en tu vida. Entonces, va a haber cosas que van a cambiar. Este nuevo tú que se va a desarrollar, va a haber gente a la que no le va a gustar y se va a ir. Pero casi siempre esa gente era tóxica para ti. Era gente que no te hacía bien. Entonces, pues, qué bueno que se vaya, ¿no? Pero también tengo que aprender que ahora tal vez empecé a ser un poco más directo, empecé a hablar más de mí, no escondo tanto de mis historias y así muchos cambios comunes, ¿sí? Y otros no tan comunes porque son solo tuyos, empiezan a aparecer y empiezas a enfrentar una nueva vida, pero casi siempre le empiezas a enfrentar a través de la terapia, en el momento de la terapia. ¿Por qué? Porque tomas valor para tomar decisiones por ti mismo, te enfrentas a ti mismo, te estructuras, decides qué es lo que quieres, objetivas de manera clara tu vida. Y al objetivar de manera clara tu vida, entonces dejas pues las expectativas, dejas de especular, dejas de caminar sin rumbo. Y eso cambia tu historia. Y cambia la historia de todos los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor pueden acercarse mejor contigo, pueden hablar mejor contigo, pueden formar parte de algo más directo contigo. Y qué bueno, eso está padre. Vamos a ver si eso sigue sucediendo para ti y para los demás. Entonces, también hay unas nuevas preguntas que te nacen. La primera que me da mucha risa porque, pues, les digo que es la de, sin ser peyorativo, la de aquella mujer que veíamos en los chistes de antes que decía, oye, ya no me quiere el viejo porque ya no me pega. ¿Cómo que ya no te quiere? Sí. Entonces, ese tipo de detalles, ese tipo de situaciones, ¿sí? Es como esta pregunta. ¿Y yo quién soy sin mi dolor? Estaban tan acostumbrados a vivir inmersos en el dolor, en el flagelarse, en el victimismo, algunos pacientes, que después no se sienten ellos mismos sin llegar a ser esa persona que sufre, llora y le duele la vida todo el tiempo. Otro, la pregunta de los 24,000 es ¿qué relaciones quiero conservar y cuáles quiero soltar? Hijo, esa es grande. Es una pregunta difícil. Yo siempre les digo algo bien fácil. Lo que te quite tu paz, a chingar a su madre. Lo que te dé paz, abrázalo. Sean personas, situaciones, inclusive cosas. Así de sencillo. Y otra pregunta de esas nuevas que empiezan a resonar después del proceso terapéutico es, ¿qué me toca construir? ¿Qué es con lo que me voy a enfrentar?
híjole, te toca construir tu vida, porque la acabas de recuperar, porque al entrar a terapia, recuperaste tu vida, te enlazaste con esa vida que siempre soñaste tener. Entonces, abrázala. Abrázala porque es importante, porque es tu vida. Y ahí nace una frase que alguna vez leí. Es como si después de años en el mar llegaras a tierra firme y te preguntas, ¿y ahora qué hago con tanto espacio para caminar? El barco era pequeño y así vivimos durante mucho tiempo, a la deriva de a donde nos movía el mundo, pero caminando en pequeños espacios. Y cuando nos liberamos, cuando nos encontramos a nosotros mismos, hay un mundo por explorar. Y entonces, sí, ¿y ahora qué hago con tanto espacio para caminar? Porque eso es lo que hace la terapia, darte todo el espacio del mundo para que puedas caminar, para que puedas ser tú, para que vivas. Aquí, aquí es donde quiero meter un paréntesis, porque muchas veces ha habido pacientes que se sienten muy mal y me hablan desconsolados y me dicen, recaí, fracasé. Nuevamente estoy en un proceso ansioso, deprimido, triste, tuve una relación incómoda, cualquier cosa de estas. La recaída no es un fracaso. La recaída es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de lo que somos, es parte de nuestra historia. Tropezamos 1000 veces con la misma piedra, sí, pero aprendemos cada vez más. Y si fuimos a terapia, aprendemos mucho más. Y quien se iba a tropezar 10 veces, cuando fue a terapia se tropieza 3. Porque se sigue reconstruyendo, reconociendo, trabajando, estudiando a sí mismo. Sí, su cerebro ya empieza a tener un nuevo sistema. Un sistema que lo hace entenderse de la mejor manera. Un sistema que analiza, estructura y quiere dejar fuera todo lo que me quite mi paz. Entonces, una recaída no es un fracaso. Nadie está exento de volverse a sentir mal. Primero, como les decía hace unos minutos, hay maneras de sentirse mal porque apareció una nueva situación, porque tuvimos una pérdida diferente, porque enfrentamos un problema diferente, porque no supimos resolver algo que no tenía nada que ver con lo que ya habíamos vivido. Entonces, no es un fracaso, pero a veces vuelve la ansiedad. Surgen nuevas heridas o retos. Aquí, en ese momento, hay una sola clave. Bueno, no, hay varias, pero hay una poderosa. Voy a decirlas. Reconocer la diferencia entre retroceder y revisitar para integrar. Que era lo que les decía ahorita. Vuelvo. Les da mucha risa a mis pacientes cuando los despido y que les digo ya te graduaste. Porque para mí es como un proceso de entrenamiento. Siempre he creído esto, lo creo firmemente. Que cada terapia es un proceso de entrenamiento. Y cuando les digo ya te graduaste y vienen y me dicen que surgió algo nuevo, o les digo, siempre va a surgir, vas a enfrentar problemas diferentes. Y habrá veces que me mandes un mensaje, me digas, me pasó esto, o me mandes una llamada. Habrá terapeutas que se enojen conmigo porque
Yo lo resuelvo así, a mí no me interesa tener lleno de pacientes eh, cada rato porque tuvieron un problema nuevo. Llegan, me dicen, oye Charlie, me pasó esto. Ok, ¿te acuerdas el ejercicio que hicimos sobre este tema? Hijo, no muy bien. Bueno, ok, ahí te va. ¿Sí? Te lo voy a volver a mandar. Te lo mando, hazlo, y si tienes pedo me hablas. Si no, no me estés jeringando. Como el 80% de las veces, ya no me hablan. Hay otros que me explican en un mensaje de voz un problema que tuvieron, una situación particular con hijos, pareja, con quien sea, ¿no? Trabajo, lo que sea. Y a lo mejor en un mensaje de texto, mira, hijo de que no te acuerdas, cabrón, y no estuvimos, trabaja y trabaja en esto, y bla, 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 porque a veces me puedo poner en versión doctor culero y a veces súper lindo de, no, mira, hijo, mira, esto va a suceder así, la fregada, entonces esto piensa esto, resuelve esto, mira, no pasa nada. Claro, depende de lo que necesita la persona, ¿no? En ese momento. Y a veces tampoco tiene que venir a terapia. Pero de repente le digo, ok, este tema está medio cabrón. Si necesitas venir, vamos a tener una sesión de alto impacto. Una sesión de alto impacto nos referimos en que en tiempo es mucho más larga y que vamos a profundizar el tema para matarlo de un trancazo. Son sesiones aproximadamente entre 2 y 3 horas. Eh, Casi siempre con una se resuelve porque ya traen todo el background, ¿sí? Para eso es bueno que sus terapeutas tengan un muy buen sistema de expedientes para que puedan recordar lo que pasó en su historia, ¿sí? Entonces, viene la persona y en una sesión encontramos los caminos y las herramientas, ya sean nuevas o las mismas reutilizadas o las mismas tal cual estaban, ¿sí? Pero en un tema que es muy complicado acceder para esa persona. Y entonces, ¡pum!, se libera del tema, ¿sí? Reconoce la diferencia en ese momento entre un retroceso, que es otra vez estoy mal, a vine, lo visité y reintegré a mi terapia, a mi proceso terapéutico, un elemento más para seguir creciendo, ¿sí? En este punto, la clave es usar las herramientas aprendidas, siempre. Si antes de hablar, de venir o de hacer, usas tus herramientas, la mayor parte de las veces ni le vas a hablar a tu terapeuta. Otro punto es saber cuándo regresar a terapia sin culpa. Y me van a decir, oye, bueno, pero tú dijiste, ok, sí. Pero hay procesos diferentes. Vamos a suponer que una persona sana muchas de sus cosas, pero de repente viene una pérdida muy fuerte para esa persona, un duelo. Puede ser la muerte de un ser querido muy importante, puede ser la pérdida de una parte de su vida profesional o de desarrollo muy importante y pum, le pega. Y entonces hay que hacer tal vez un microproceso terapéutico, pero sí es volver a terapia sin culpa y decir, voy a volver a ir 4 o 5 sesiones para recuperar esta parte de mí, o porque volví a caer por mi naturaleza humana en dejar que alguien me pisoteara y manchara mi autoestima y que me eliminara y que dependiendo de lo que a cada quien le haya pasado. Y sin culpa vengo y levanto la mano. Hay algunos que van con el mismo y unos que van con otro porque andan buscando otras cosas. No importa, pero háganlo. Sin culpa. Lo importante aquí es ese concepto de lo hice sin culpa. Porque recaer no significa fracasar. Significa que estás vivo o viva, en movimiento y en evolución. Seguimos creciendo, siguen cambiando nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestro estilo de vida. Todo es diferente a cada momento, cambiamos todos los días. Claro, no voy a terminar un proceso y a las 3 semanas voy a estar queriendo ir a otro. No, no.
Ahí te tendrías que checar porque a lo mejor te estás haciendo codependiente de estos procesos y lo que necesitas es un amigo que te invite un café. Yo se los digo a muchos. Digo, no, de amigos, invítame un café. Pero venir a terapia, nomás porque necesitas soltar, no es sano. Y entonces, ya que observaste esto y que ya pasaste un proceso terapéutico, ya lo viviste, ya lo disfrutaste, ya encontraste todo lo que te hace crecer ese proceso terapéutico y te vas a ir. Llega un momento en que hay una parte que se llama construcción consciente de tu nueva etapa. Esta construcción consciente a lo que nos lleva es cómo me sostengo fuera del consultorio, cómo no regreso. Porque yo y muchos terapeutas no queremos que regresen nuestros pacientes. Nosotros sí queremos que estén sanos y que su salud mental sea perfecta. Hay otros que quieren tener pacientes para toda la vida, esos no, ni siquiera oyen este podcast, ni se apuran, porque esos no se han preparado en su vida. Y por lo mismo quieren tener al mismo paciente durante 30 años, que es lo más insano que existe. Pero bueno, eso no voy a discutir esas cosas porque luego saltan esos y me echan madres y me dicen que yo que soy un... No. Ok, soy el doctor Culero y digo lo que se me antoja. ¿Cómo me sostengo fuera del consultorio? Prácticas de autocuidado emocional. Esa sería la primera parte. ¿Sí? En casi cualquier proceso terapéutico te ayudamos a aprender a escribir y a contextualizar problemas, situaciones, momentos, historias que pasaron en tu vida o que están pasando en tu vida, que cuando nuestro cerebro las baja a blanco y negro, en el momento en que lo pones en blanco y negro, la historia cambia. Porque mi cerebro lo pudo visualizar de una manera diferente. Y entonces ahí es donde podemos evaluar y analizar de mejor manera qué es lo que queremos y cómo lo queremos. ¿Sí? Entonces, aprendes a escribir. Por supuesto que aprendes a meditar, pero no estamos hablando de la meditación desde probablemente estos sistemas socioculturales de alto espectro de meditar. No. Vamos a hablar de una meditación más básica. Concentrarme en mí mismo, profundizar en mí mismo, revisar mi situación, introspeccionar, por así decirlo. Si yo constantemente me siento a reflexionar, yo les recomiendo mucho, en mi creencia les digo que es mucho mejor reflexionar en voz alta, para que el cerebro escuche y solo esté funcionando la parte consciente de nuestro cerebro y no estemos yendo a buscar información al inconsciente o al subconsciente, que está un poco más revueltita. La consciente es la que está más clara y fresca y directa. Pues todo hay que llevarlo al consciente. Pero para eso a veces si me siento y hablo, sí, por eso yo soy, ya saben, soy fan de la ley del espejo y por supuesto de la vida en el espejo como sistema terapéutico. ¿Por qué? Porque este sistema reflejo le hace creer, le hace entender a mi cerebro que no hay manera de que peleemos con nosotros mismos. Estamos hablando sobre lo que realmente creemos. Y entonces esa meditación de hablar con nosotros y expresarnos y entendernos, evaluarnos, no juzgarnos, porque una de las cosas que siempre trabajamos en terapia es que la gente se deje de juzgar y deje de aceptar el juicio de los demás, su propio juicio, y deje de enjuiciar a los demás para que su cerebro no se acostumbre a que si yo enjuicio hacia afuera, enjuicio hacia adentro. Y eso lo hemos hablado ya en otros episodios. El último punto para el autocuidado emocional, desde mi punto de vista, es tener redes de apoyo. Yo necesito tener mi gente, la gente con la que me siento amado, respetado, valorado, inclusive la red de apoyo incluye un can o un gatito, depende de la persona. Hay personas que hablan con su perrito y con su gatito, está bien.
Es mejor que te contesten, según yo. Pero los perros, por ejemplo, que son tan amorosos, pues claro que nos hacen sentir bien, que nos encantan y que se vuelven algo bonito a nuestro alrededor. Yo tengo ciertas diferencias cuando ya los llevamos a un extremo de necesidad que se vuelven algo que nos genera después una situación complicada, ¿sí? Ahí tendríamos que tener cuidado porque es igual, podemos generar una relación codependiente con una mascota y es igual de insano que tener una pareja que nos haga ser codependientes, ¿sabes? Solo lo pongo ahí, no voy a entrar en discusiones con el tema, ¿sí? Por otro lado, cuando ya quiero estar fuera del consultorio, entonces tengo que tener hábitos saludables. Me tengo que cuidar. Tengo que entender que necesito estos hábitos para estar bien. Y entonces lo primero en el hábito y en la que más amo de todas, límite con relaciones tóxicas. Pónganle el alto a las relaciones tóxicas, por favor, deténganlas ahí, que no lleguen a nosotros. Pinches relaciones tóxicas son un mugrero, ya lo vimos en el episodio pasado. ¿Sí? Si no lo vieron, les tengo que decir algo. A lo mejor me apasioné demasiado, pero las relaciones tóxicas para mí es una de las cosas más dolorosas, porque cuando por esa puerta ha entrado una persona golpeada, o ha entrado una persona que pudiera ser maravillosa, pero que el contacto con una relación tóxica la destruyó, y ayudarlos a emerger es muy bonito, pero ver cómo están lastimados es muy doloroso. Y cuando te toca con alguien cerca, familia o así, no, bueno, te quieres morir, por lo menos yo. Entonces me apasioné mucho porque ya me dijeron algunos de, no, te descosiste, hasta se te soltó la boca. Le dije, así soy. ¿Sí? Había estado medio tranquilito, pero es que ya estoy empezando a llegar a los temas buenos, a los temas macizos. Estábamos calentando motores, ahorita ya vamos a empezar a tocar puros temas bastante fuertes. Entonces el límite a las relaciones tóxicas es súper importante. ¿Sí? De ahí pasamos a la autocompasión. Autocompasión es simplemente acepto que puedo estar mal, que me puedo enojar, que puedo estar triste, que me pueden doler las cosas. No me lastimo, no me tiro al piso, tampoco me convierto en una víctima, que es lo que a veces entendemos por autocompasión. No, no es victimizarme, ¿sí? Es entender que soy capaz de equivocarme, de hacer las cosas mal, de no cuidar ciertos... Y necesito de mí mismo para resurgir. Y entonces soy compasivo o autocompasivo conmigo. Por otro lado, algo que también es un hábito súper saludable es lo que yo les decía hace un momento de objetivar, tener mis proyectos personales claros. Esto es lo que quiero, en lo que quiero convertirme como profesionista, como ser humano, como papá, como hijo, como hermano, como amigo. Si yo me empiezo a decir en cada una de mis áreas qué quiero ser, tengo un proyecto personal. No digo cómo voy a llegar a eso. Digo lo que quiero ser. Hay un ejemplo que uso mucho con mis pacientes cuando ellos objetivan. En mi proceso terapéutico, yo siempre incluyo cosas que están fijas. Esto, la objetivación, la hace el 90% de mis pacientes, porque es muy necesario. ¿Sí? Y entonces, este proceso de objetivación nos dice una cosa muy clara. Y el ejemplo es el siguiente. ¿Qué quiere ser, por ejemplo, yo como papá? Y entonces escribes así, todas las cosas que quieres ser como papá. Y luego les digo, a ver, redúcelo, todo eso que escribiste, a que te quepe en un párrafo. Y al momento de que te quede en un párrafo, pues ya es mucho más entendible. O ya más fácil de recordar. Y luego les digo, redúcelo a un renglón. Nada más.
Es todo lo que te puedes permitir, que tenga un renglón. Ok, resulta, yo por ejemplo, en este ejemplo, yo cuando hice el mío, pues yo quiero ser el papá que siempre soñé tener. Porque todos hemos criticado a nuestros padres. Todos. Porque tienen su forma, como ellos aprendieron y como ellos lo pudieron hacer. Entonces, nosotros siempre pusimos cosas en la mente. Yo lo reduje así. Tiene muchas cosas en el trasfondo, les digo, viene de muchas cosas que no tiene que ver con que, ay, tuviste un mal padre. No, yo tengo un padre poca madre. La verdad es que a mí me tocó una suerte, yo tengo papás muy chingones. Y no por eso no quiere decir que no tuve pedos con mis papás. Claro que tuve muchos pedos con mis papás, porque mi entendimiento antes de mi proceso terapéutico no me llevaba a lograr entender que ellos eran lo que ellos habían vivido. Y entonces, ahora que lo entiendo, después de mi proceso terapéutico, por ejemplo, me aclaró eso, padrísimo, y pude tener una relación muy padre con mis papás. Yo estaba muy alejado de mi familia, o sea, era como el que siempre se mantuvo al margen. Y eso cambió a partir de mi proceso terapéutico. Empecé a tener un acercamiento mucho más padre y hoy lo disfruto muchísimo. Entonces, son parte de las ventajas. Pero bueno, el punto es que pones proyectos personales. Proyectos personales que te lleven a lo que tú quieres y a lo que significa para ti convertirte en esa persona que siempre soñaste ser. ¿Sí? Punto. Hasta ahí. Por tanto, hay un elemento, ¿sí?, que también deberíamos de registrar como elemento global. Así como tener buenos hábitos, tener autocuidado emocional, ¿sí?, hay uno que también a mí me resuena muy cañón, y es tomar decisiones alineadas a tu versión actual. Este es el nuevo Carlos, entonces tengo que ser como el nuevo Carlos porque ya pasó su proceso terapéutico. Ya crecí, ya abandoné el dolor, abandoné la crisis, abandoné el sufrimiento, muchas cosas. Para que más o menos se den una idea, mi proceso terapéutico fue en medio del cáncer, después de mi separación, divorcio, después de muchas cosas que atormentaban mi vida, viviendo en una ciudad que no era mi ciudad natal, lejos de mi familia. O sea, había muchas cosas que cuando los logré sentar en mi proceso terapéutico, cambiaron mi vida. Y entonces convirtieron una versión que no nació al otro día, ¿eh? O sea, no te gradúas y al otro día ya eres Carlos. Soy el nuevo Carlos. No, fuiste cambiando gradualmente durante el proceso terapéutico. Y resulta que tu cerebro se queda en este proceso de constante cambio, utilizando lo que aprendiste para llegar a ser ese personaje, que ya no es un personaje, que es una realidad. Porque el otro era un personaje que tú disfrazabas y cubrías, ¿sí?, para convertirlo en esa persona que querías que vieran los demás. Pero hoy eres el de verdad porque le quitaste toda la armadura al personaje. Y entonces, tomar esas decisiones tienen que estar alineadas al nuevo tú, a tu versión actual, para que sigas de aquí para allá. Sigo para arriba, desarrollando y desarrollando y desarrollando y creciendo de la mejor manera. Eso, eso es lo que vemos muchas veces y a veces no lo entendemos. Después de terapia viene la vida. Después de terapia se transforma nuestro destino. Porque ahí es donde el trabajo empieza a brillar. Lo que te chingaste en terapia y sufriste y batallaste, porque la terapia no es vida y dulzura. La terapia es trabajo constante en ti, luchar contigo mismo y con tus historias y con tus pensamientos para cambiar, para mejorar, para ti. Es un regalo para ti. Y es ahí donde el trabajo empieza a brillar. Después de la terapia viene la vida.
Hace un momentito decíamos de volver a la terapia. ¿Cuándo sí volver a la terapia? Híjole. Volver a la terapia es un elemento que es muy criticado y que hasta la gente que está a nuestro alrededor y que nos criticó la primera vez que fuimos, nos dice, yo les digo que yo sigo yendo a terapia permanentemente, claro, ahora voy a un sistema retroterapéutico, porque yo me dedico a esto, eh, que me da mucha ayuda y tengo un gran apoyo. Gente que me abraza y me hace crecer y entender nuevas situaciones en mi vida que a veces las espejeo con mis pacientes. Y ahí es donde las descubro. A mí mis pacientes me regalan su experiencia y me hacen crecer. Casi todos. Es raro el que no. No, es más, diría que todos. Sí, en diferentes maneras y fuerzas, pero todos. Y se los agradezco en el alma. Pero bueno, volver a terapia cuando sí. La terapia puede ser cíclica, esporádica o preventiva. Un proceso es un ciclo, pero también puedo tener, después de mi proceso, un elemento cíclico de decir, yo voy a ir una vez cada 6 meses a terapia a volver a limpiar el frasco. Está bien. Si tu terapeuta te lo acepta y forma parte de su sistema, pues va a estar padre. La otra es esporádica. Cada vez que me pasa algo, me gusta contrapuntarlo con mi terapeuta y entonces tengo un crecimiento antes de que eso me lleve a un problema. Felicidades, también es bueno. En mi caso, como les decía, a mí me mandan mensaje, a veces acepto que sí haya terapia, a veces no, porque a veces pues, se me hace mala onda decirles ven a terapia por un consejo de 2 minutos. No me parece ético. Y la preventiva. La preventiva es para que no me pase nada malo. Mantengo un esquema porque me estoy cuidando. Igual, si tu terapeuta te lo acepta, qué chingón. ¿Sí? Yo hay a quienes sí, no les voy a decir que no. O sea, por ejemplo, de repente tengo personas que tienen problemas más crónicos, que tienen algunos trastornos, que tienen algunos déficits o algunos detalles en que sí hay que prevenir que no volvamos a recaer, que hay que estar, y entonces cada determinado tiempo, 6 meses, algunos un año, no crean que tan seguido. Hay quienes un poco más corto, pero son pocos. ¿Sí? Eh, Se les hace un programa preventivo que forma parte de su sistema terapéutico, pero ya habiendo pasado este proceso en el que trabajaste profundamente. ¿Puedes volver? Sí. Cuando hay una nueva etapa vital. Eso cambia la vida. Eras soltero y te casaste. Eras casada y te divorciaste. Este cambio total de vida hace. Eras un godín o un profesionista con trabajo para una compañía y resulta que de repente te conviertes en empresario. A veces este cambio genera presiones, genera situaciones, genera cosas que son fuertes. Oye, me convertí en papá. Me casé con alguien con 4 hijos. No es que me haya pasado. Eh, Ese tipo de cosas las tenemos que trabajar. ¿Sí? Las tenemos que trabajar porque es necesario para nosotros, ¿sí? En un cambio de etapa vital. ¿Sí? Cambié de ciudad a una ciudad muy diferente, que se vive muy diferente, también puede ser un elemento que necesite tener con cuidado. Cuando sientes que lo aprendido ya no te basta. Hay algo que me sigue lastimando y por más que aplico las cosas, a lo mejor algo puede estar mal aplicado, a lo mejor la intensidad, la forma, las situaciones hacen que requieras otra herramienta, ¿sí? A lo mejor de otro terapeuta, también eso es válido. ¿Sí? A lo mejor necesito otra persona con otro tipo de conocimientos, ¿sí? Que me lleve a un proceso mucho más profundo. Chingón, ve, ¿sí? O simplemente cuando lo necesitas.
me van a decir, ay cabrón, ¿por qué dices eso? Si yo ya hice por terapia, ya me conozco y siento que lo necesito, go for it. No te detengas. Probablemente si tienes un terapeuta profesional, maduro y serio, te va a decir, sí, pásale, o no, no estés chingando, cabrón, no traes nada, te hiciste ideas en la cabeza, vamos a resolverlo así, 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 guay, que te vaya bien. ¿Sí? Pero si sientes que lo necesitas, tú de todos modos ve, de todos modos habla, manda el mensaje, pregunta, lo que necesites, ¿sí? Pero tú ponte primero, porque ir a terapia, lo que mejor hizo en ti es que te pusiste tú primero. La gente que va a terapia es porque está poniéndose primero y cuidándose. Me gustaría cerrar, porque nuestro tiempo no es eterno, con que la terapia no te convierte en alguien distinto. Te recuerda quién siempre has sido. Y cuando terminas, no es el fin, es el inicio de una vida más consciente, más tuya y más libre. Chíngale la pata al cojo. Hoy te convertiste en alguien que eras tú, que te recuperaste a ti, te quitaste los disfraces, recordaste lo que siempre habías querido ser o has sido y sobre todo, no has terminado de desarrollarte porque tu capacidad es infinita, pero sí diste el primer paso para llegar muy lejos en la vida siendo consciente, libre y dueño de ti mismo. Y la verdad es que eso me gustaría invitarte a que reflexiones. ¿Cómo sería sostener tu bienestar sin terapia? Porque la idea no es que la tengas, es que no la necesites, pero si la necesitas, tómala. Pero si tú ya trabajaste y puedes tener tus propias herramientas de autocontrol, analízalo, reflexiona. Por otro lado, ¿qué parte de ti sale o emerge ahora que ya no estás sobreviviendo? Cuando estabas en terapia fuiste porque estabas sobreviviendo, porque algo te faltaba, porque no te sentías bien, porque no estabas correcto contigo. Hoy, hoy ya lo pasaste, o estás por pasarlo, o alguna día te dirás, tengo que abandonar la terapia porque ya encontré mi punto de equilibrio. ¿Ya no estás sobreviviendo? ¿Resurgiste de las cenizas como el ave fénix? Después de la tormenta, no siempre viene la calma, a veces viene la libertad. Si fuiste a terapia y lograste pasar tu proceso y encontrarte a ti mismo, te encontraste en este proceso de libertad. Que esa calma, que no siempre fue lo que encontraste, te lleve a tener la libertad que te hará feliz el resto de tu vida. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Doctor Culero. Gracias por seguirnos diciendo de qué hablar. ¿Sí? El próximo capítulo también va a estar chingue, buen chon. ¿Sí? Aunque no lo crean, va a ser algo muy interesante, fuerte también. Prometo intentar no apasionarme tanto como con las relaciones tóxicas. No, no es cierto. Prometo apasionarme con lo que se me hinche un plata. ¿Sí? Vamos a hablar de, del TPT, trastorno del TEPT, trastorno de estrés postraumático. Pero no por la guerra,
trastorno de estrés postraumático por relaciones. Lo que sucede después de haber tenido una relación traumática. ¿Qué sucede? ¿Cómo se vive? ¿Y cómo enfrentarlo? Los veo la semana que entra. Les mando un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos. Por favor, sigan dándole a la campanita. Sigan dándonos like. Pónganos sus comentarios. No importa en cuál red nos vean, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast. En donde nos vean, por favor, denos la oportunidad de saber que lo estamos haciendo bien para ustedes. Y gracias. Gracias por acompañarnos.